Ya, pero ¿cómo no te ibas a dar cuenta? Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast día viernes junto a Fabián Cortés, que lo tengo aquí a mi lado. Sí, ¿Cómo estoy estás, vivo, Fabián? estoy entero, completo. Bien, Rocío, muchas gracias. Honestamente, como te comentaba, he tenido semanas infinitamente mejores que esta, sobre todo fin de semana también. Pero aquí, feliz, contento, algo morado, pero bien. Algo Sí, morado y no es solo tu y polera no para los que no solamente, están. solamente esto, no, internamente también por aquí, mis costillas, mis piernas, pero bien, Ya, bueno, bien. para los que no se dieron cuenta de que había pasado, Fabián tuvo un accidente. Bueno, Mm. saquemos el elefante de la pieza para que después Sí, sigamos con las ya noticias. está. Bueno, tuve un accidente vehicular, una ruta rural, se me fue la camioneta esquivándonos con otro vehículo que venía de frente. Gracias a Dios no pasó a mayores, no hubo nadie herido, las mismas personas del vehículo me ayudaron a salir de mi camioneta volcada. Claro, porque ustedes se esquivaron, no Mm, chocaron de No, frente. nos chocamos de frente, nos esquivamos, no salió nadie herido como mencionaba, no hubo daños a terceros de ninguna forma, Solo el orgullo y el auto. solo mi billetera, mis finanzas, mi dignidad, mi moral. Y nada, como mencionaba también en mis declaraciones públicas, efectivamente venía de una actividad en la cual fui invitado como concejal. Ahí recibí de muy buena fe, ¿cierto? Una copa de vino para poder compartir con las personas. Y luego esto me marca, ¿cierto? Al momento de tener el accidente, por lo cual esto pasa ya a materia investigativa y de todas maneras yo siempre voy a estar llano a aportar, incluso entregando mis muestras de sangre, declaraciones, etcétera, etcétera, porque lo ideal es que esto siempre transcurra en la vía de lo legal y siempre asumiendo un error, pero también recomendando a las personas que estas cosas no la hagan y que usen siempre el cinturón que, al menos en mi caso, me salvó la vida. Así es, yo creo que todos somos humanos y caemos en algunos errores, no hay que crucificar a las personas por ello, pero sí, yo agradezco que nos hayas contado lo que pasó el día de hoy y entiendo que tú estás siguiendo el proceso como debe ser, respetando las instituciones y pasamos este mensaje de si va a tomar, aunque sea con la... a Aunque sea tocar de cortesía, aunque sea de cortesía, a los cuando tengan a sus autoridades, no les ofrezcan o llévenlos para la casa, póngase el cinturón de seguridad y bueno, a seguir, y a sigue manejar con cuidado. a manejar con precaución. Así es. Sí, porque no hay plata para arreglar los caminos de tierra todavía. Mm, mm. Con suerte hay para el agua. Oye, Uf, Fabián, ¿cómo estamos con el tema del agua? tenemos problemas incluso más importantes que arreglar los caminos para que la gente no termine volcada. Tenemos problemas con el agua, el tema del financiamiento de los camiones de aljibes para los municipios. Ujú. Bueno, cabe destacar que sobre todo en los municipios pequeños es donde se vuelve mucho más complejo poder financiar este servicio tan necesario, que a lo menos nosotros en la comuna de San Pablo tenemos siquiera 11 sectores que son cierto, demandantes de este servicio de camiones aljibes. Nos generó una gran controversia, los vecinos muy preocupados. Y si bien aún no se da pie atrás con esta circular, se pide que prontamente se pueda, cierto, revertir. Y a su vez nos llegaron indicaciones de la delegada presidencial regional de seguir enviando este informe, ¿cierto?, de solicitud de recursos. Yo creo que igual me parece muy correcto poder ir trabajando en ambas líneas, ¿cierto? Y esperar que sea lo mejor para la comunidad. Sí, es interesante lo que está pasando acá, en el sentido que hay un problema de fondo que es que las comunidades no tienen agua. Yo creo que en esta región no debería ser que tuviéramos que seguir alimentando aquellas comunidades con camiones aljibe. Yo creo que esa Exacto. es una solución parche, pero no puedes hacerte decir solamente que se queden sin agua. O sea, Mm. tienes que implementar lo que pasa después y de eso depende las distintas comunidades también, los municipios y todos los estamentos del Estado que se involucren también para poder apoyar a estas comunidades y que efectivamente tengan soluciones más definitivas con el tema del agua. Es que lo que pasa ahí, Rocío, es que, como lo hemos conversado antes, hay una diferencia entre lo que vemos en una oficina, lo que dice el papel, porque básicamente el financiamiento se corta cuando la región deja de tener escasez hídrica.
Y eso es porque ha llovido mucho. Ha llovido mucho, sí, Sí, pero ha vamos. llovido mucho, eso es verdad. Y sí, llovió bastante y si no me equivoco, esta semana también llovió. Ya, pero eso quiere decir, ¿por qué las personas, por qué esas comunidades están recibiendo camiones aljibe en este minuto? ¿Porque los pozos están secos o porque no tienen una red de agua oficial? Bueno, son ambas cosas. Hay pozos que antes tú encontrabas agua a 15 metros, 20 metros, ya no se encuentra Independiente que haya a esa llovido mucho. profundidad, independiente de que haya llovido mucho. Efectivamente hay que hacer pozos más profundos, hay políticas públicas nacionales que apuntan a eso, a los servicios sanitarios rurales, ex APR, y que de cierta manera en lo local, cuando esta política pública nacional se intenta traer a lo local, ahí es donde nos desfasamos bastante en el tiempo y que además hacer un servicio sanitario rural toma años, Sí, es alrededor de bastante 7 años, imagínate. yo creo que eso ya es demasiado, Sí, porque la tecnología ha avanzado suficiente, se han hecho en tantos lados como para que los protocolos sean más cortos, menos burocráticos, y es una necesidad urgente de estas comunidades de tener agua potable directamente y no a través de los camiones aljibe. Yo creo que es algo que ojalá se pudiese avanzar y que esta crisis presente ese sentido de urgencia exacto, para que efectivamente se avance con este tipo de proyectos. Así que ojalá se siga avanzando. Me parece bien que se vea efectivamente el corto plazo, que es que las comunidades, sobre todo en el verano, no vayan a quedar sin agua. que es lo que más preocupa en realidad, porque a todas luces o cada experto menciona que este verano va a ser muy, muy caluroso y el agua siendo un elemento vital no lo podemos coartar del día a día de la gente. De todas maneras, así que ojalá y vamos a estar atentos y haciendo el seguimiento a qué es lo que pasa Junten agua, es el mensaje. en la lavadora. En alguna parte, junten agua, en una bolsa, no sé, lo que sea. Ok, bueno, vamos a seguir haciendo este seguimiento. ¿Y qué pasa con los camiones aljibe? ¿Por mientras se sigue abasteciendo esas comunidades o no? ¿Se cortó? ¿Qué pasó ahí? Se sigue abasteciendo, si más que nada el problema es el financiamiento. ¿Que en este minuto recae completamente en las municipalidades? Exacto. Ok, entiendo. Ese es el problema, sobre todo para los municipios pequeños, que no nos sobra ni un solo peso. Ujú. Así que, pero bueno, de todas maneras tenemos que seguir entregando el servicio a las personas y apretarnos un poco el cinturón, por mientras. De todas maneras. Oye, hay otro tema que a nosotros nos llama mucho la atención y que también le hemos ido haciendo seguimiento y es el tema educacional y de las deudas previsionales a los profesores. Y esta semana tuvimos noticias al respecto, dos bastante relevantes, una fuera de la región y una adentro. Una fue respecto a Tiltil. Cuéntanos qué pasó. Bueno, respecto a Tiltil, la información salió un poco, ¿cómo decirlo? No apuntaba mucho a la realidad. Efectivamente, se mencionaba el cierre de 9 colegios. Ujú. Y al menos que yo de repente lo leí más rápido, dije, chuta, van a cerrar 9 colegios. Sí, yo también leí lo mismo, así como que se cierran los colegios y yo dije, ¿quién? ¿Y los alumnos para dónde se fueron? Claro, los alumnos, ¿qué Desaparecieron. pasa? ¿Qué pasa con todo el sistema educativo? Claro, ¿dónde se van a otro lado? Pero no era tan así, pero no quiero quitarle el peso a esto. Los Ujú. profesores se fueron a paro, no se están haciendo clases en esos 9 establecimientos educacionales, ¿Hace cuánto tiempo? desde el 2 de octubre. O sea, no es que haya llegado al municipio o ahora el Ministerio de Educación y haya dicho estos colegios se cierran. Exacto. No, es que No. los profesores tienen cerrados los colegios, No hay una tabla cruzada en la puerta de los colegios, no. no clausurados. No, claro, están ahí, pero no están funcionando porque los Ya. profesores están en paro. Y eso responde también a problemas de deudas previsionales o otra cosa. Ah, Exactamente. ok. De hecho, se menciona que en Tiltil existe una deuda de 18.000 millones de pesos, que es bastante, Ujú. bastante. Me gustaría ver también a futuro cómo esta deuda ha ido evolucionando, pero así es complejo seguir, sobre todo porque los profesores necesitan, ¿cómo decirlo? Quizá una estabilidad emocional, psicológica para poder entregar una buena, correcta y mejor educación a los niños y niñas de cada comuna de Chile. O sea, todos los trabajadores que tienen Mm, seguridad en su puesto de trabajo y de que se les va a pagar el sueldo, porque entiendo que ellos tampoco les habían pagado completamente el sueldo, que es exacto. muy parecido a lo que estábamos viendo en Ancud. Y esa es la otra noticia, porque Uf, en Ancud también salió una resolución en la cual el alcalde no podrá ser sostenedor de los colegios de por vida.
Y ahí me queda la duda, dos dudas. Una, bueno, el municipio ya le quitó, ya no es el controlador, por lo tanto, Ujú. ahí no habría problema de los establecimientos educacionales de enseñanza básica y media, porque hay un controlador externo el- Hay un se puede controlador ser el mismo. provisorio. Claro, pero va en la línea de los SLEP, Ah, ya. no, va en la línea de pasarlo a desmunicipalizar la educación, que es una política de gobierno Ujú. que se está implementando en distintos municipios, por la cual se fueron a parar los administradores antes, ¿ah? Hace como 2 semanas, Acá en Osorno. no, en toda la región, Ah, en toda la allá a nivel región. nacional, Wow. claro, sí, se fueron, yo estuve conversando con algunos de ellos, sobre todo en la provincia de Chiloé, porque allá ya se está implementando, esto ha sido súper paulatino y entiendo que había 9 comunas en las cuales ya se había implementado y en ellos tenían graves falencias en los recursos que se estaban aportando a la educación, que eran menores a los que ya estaban, y además porque hay una migración en la forma administrativa de este tema en particular. O sea, antes cada comuna tenía su propio sistema administrativo y ahora lo quieren hacer por capitales provinciales. Entonces, ahí en el tema administrativo, obviamente habían puestos de trabajo que estaban en dudas y varias cosas que vienen, que generan temores, pero lo que yo rescato de eso es que hay que tener ojo porque los recursos, cómo se estarían redestinando, también es bien relevante. Aquí en Osorno era como el 2027 que se iba a implementar esto. Ya. Pero en el caso de Ancud, la duda que me cabía es qué pasa con Junji, porque también pertenece a sistema municipal, ¿o no? Junji es un sistema, entiendo que es aparte. Ok, Al menos viene aparte, ellos tienen otra estructura, son bastante ordenados en ese sentido. pero depende de la municipalidad, ¿o no? Entiendo que no. Ya, entonces ahí quedaría descartado eso y no Ujú. tendría problema el alcalde, pero sí queda en un pie interesante para el notable abandono de deberes, que era lo que se le había, se había puesto En el TER, en el TER, en el exactamente, Tribunal Electoral regional, Regional. exactamente, que todavía estamos a la espera de esa resolución. Es que, ojo, yo creo que ahí hay una señal política importante. La cantidad de concejales que llevaron esta denuncia al TER, ¿cierto? Era más de la mitad. Si no me Mm, equivoco, tendría que sí, verificar ahí. eran No sé si varios. era la totalidad del consejo, porque habían y de distintos partidos políticos. De, desde la derecha a la izquierda creo que hubo un consenso en que esto realmente estaba llevándose por un mal camino. Ujú. Ahora, creo que lo conversamos en unos podcasts anteriormente, Rocío. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué un alcalde deja que una deuda crezca Crezca tanto? tanto, sí. ¿Qué herramientas tiene también para detener esa deuda? ¿Lo hacen? ¿No lo hacen? ¿Es más fácil dejarle este problema al ministerio? Mm. Porque ahora de cierta manera que a un alcalde lo inhabiliten de ser sostenedor. ¿Qué consecuencias trae aparte de que no pueda volver a ser sostenedor de un Claro, colegio? que ¿Qué otras consecuencias tiene? básicamente un alcalde de hecho tiene la facultad de dejar a otra persona de sostenedor mientras él ejerce como alcalde. ¿En serio? No En serio, sabía. sí. Mira. O sea, yo decreto que mi director de departamento de educación, del DAEM, él es el sostenedor. Mm. ¿Mm? Entonces, no veo más allá que de un tema político, ¿cierto? De imagen, como, oh, chuta, igual complicado porque no puede ser sostenedor. Suena quizás más rimbombante De lo que es en la realidad. de lo administrativamente necesario Mm, para poder sacar la comuna de Ancud adelante. Y esto es algo que se vuelve, yo creo, reflejo de otras muchas comunas. mm. Cuando los alcaldes, ¿cierto? O postulantes a alcaldes van a ponerse un poco más serios respecto al uso y la administración de los recursos municipales. Aquí efectivamente las deudas crecen, crecen, crecen. Es dinero de todos los chilenos con el cual se tienen que pagar esas deudas de alguna u otra forma, pero pareciera que No no es hay tan un, relevante. pareciera que no es tan relevante. Pareciera que se lo toman muy a la ligera. Mm. Es importante y dado el terremoto educacional que tenemos ahora, que es Ujú. como la segunda pandemia, y yo lo he dicho harto en este programa, si no somos capaces de entregarle buena educación a los niños ahora que son el futuro del país y el recurso humano, o sea, si nos ponemos pragmáticos, Ajá. si no tenemos a los niños bien educados ahora,
como país vamos a ser sumamente Sí, poco productivos y es caldo de cultivo para que entre otro sistema, como la vuelta, entre comillas, fácil de tener lo que yo quiero y que sean capturados por distintos tipos de crímenes, de organizaciones criminales. Entonces, exacto. eh, No sé si ibas a mencionar, ibas a mm, decir vuelta larga o vuelta corta, como ah, que tengo algo aquí, no sé. De ahí lo vamos a conversar al final. Pero ¿sabes qué? Yo creo que pasaste a rozar un tema muy importante. mm. ¿Cuál es el origen de todos estos problemas? ¿Será que la educación estaba bien en el municipio o tenemos que devolverla al Estado? ¿Sabes qué? Temazo. O sea, podemos debatirlo, ¿ah? Yo no tengo tantos argumentos en pro y en contra. Yo creo que en uno va, a ver, ¿qué es lo que me pasa? Súper Ujú. abiertamente. Cuando está a nivel municipal depende mucho de la calidad de la persona que está como sostenedor, o sea, hacia dónde va, de la voluntad que tenga, de las competencias que tenga, porque para ser alcalde no necesitas nada más allá que tener 18 años Cuarto y medio cuarto medio, y saber leer y escribir. o sea, nada más. Entonces, ¿cuáles son esas competencias para ser sostenedores de un colegio? Me parecen demasiado básicas para Ajá. tener algo tan importante eh, dentro de que es la educación de los niños, finalmente. Pero por otro lado, también tengo el otro problema cuando va a nivel de todo estatal, Sí, sí, porque también está como el otro miedo de decir, bueno, si el Estado es el que tiene a los niños y tiene la educación de los niños, ¿qué hace que un gobierno no se apodere de una ideología y lo pase a los colegios? Entonces, ¿cómo funcionan esas dos cosas? Yo creo que todo es debatible, como todo es dice. Todo lo conversable. es conversable, todo tiene sus pros y sus contras, y mientras tengamos frente a nosotros cuáles son los pros y los contras, podemos hacernos cargo de ellos. Exacto, exactamente. Al menos desde mi punto de vista, el SLEP, los servicios locales de educación, ¿cierto? Vienen a solucionar un problema fundamental de por qué la educación municipal pareciera que se fue, no agarró un buen camino. No, Mm. no es momento de decir palabrotas todavía, pero la verdad es que hay un tema político importante que terminó haciendo que este barco llamado educación municipal se empezara a hundir, porque Mm. se está hundiendo en todos lados, unos antes que otros. Sí, yo creo que hay un incentivo perverso dentro de esto, también con el tema de subvención por niño. Exacto. Es complejo, pero como que también el tema burocrático yo creo que es mucho más complejo de si está en el estado o está en el municipio. Em, Eh, y me preocupa también que nuevamente al pasar y hacer una respuesta simple a un problema complejo, nos quedemos con otra deuda histórica a los profesores, por ejemplo. por ejemplo, Nuevamente, que viene de un tema distinto, porque acá hay recursos que no se les han pagado, pero bueno, ¿quién se va a hacer cargo de eso? ¿Quién le- se hace cargo de esos profesores que se les deben, que son ciudadanos que efectivamente les deben plata? tal cual, y volvemos como al tema de origen, o sea, los municipios no lo hicieron tan bien, pero el Estado es garante de buena administración. Tampoco. Entonces, es como, bueno, ¿Qué ¿cómo lo hacemos? hacemos? Ya, ahí era yo, donde yo pensaba así mágicamente y decía, deberíamos tener una superintendencia de educación distinta, independiente del gobierno, así como tenemos un banco central, Ah, ya. deberíamos tener, independiente del gobierno, un banco educacional, podríamos decir, que fuera efectivamente por calidad de Mm. los profesionales que estuvieran llevando esto dentro y que fueran independientes del gobierno turno. De verdad que yo la única solución que veo, más allá que el Estado del gobierno, creo que se debería ser autónomo, porque es uno de los recursos más importantes del país, el recurso humano. De hecho, si lo mencionas desde ese punto de vista, efectivamente, tenemos un banco central que es aparte, debido a la importancia que tiene la economía y la educación, a todas luces, debiese ser así de importante. Rocío, yo creo que si tú apuntas arriba, cuenta con mi voto. Muy buena idea. Aquí vamos a resolver el punto de la mortalidad del cangrejo. Oye, yo estuve buscando y ahí en el gobierno se está en Piñera efectivamente hicieron una superintendencia o algo así, pero es como que hace los check, ¿cachai? Es como que usted lo está haciendo, check. Usted, no, yo digo Mm. que debiera haber un algo aparte, así como el Poder Judicial, que con todo, a ver, todo tiene sus pros y sus contras, porque efectivamente tenemos que tener más personal específico, estandarizado y todo, pero que no sea cooptado por el poder político de turno, que esto efectivamente sea una política que trascienda. Así que Exacto. eso yo ¿por dónde me inclino? Me inclino por allá. Buena idea. Yo de verdad que podrías esto plasmarlo en una idea, en una política, ¿cierto? La hacemos aquí desde el Política Podcast, ¿te Desde aquí parece? mismo, Me ¿sí? parece. Ya.
Me parece. Oye, y lo que no, de repente no estamos tan de acuerdo porque nosotros estamos en veredas un poquito distintas, es Sí, porque invité a esquinas cruzadas. esquinas cruzadas, pero a lo Sí, mejor no tanto, ¿ah? ni tanto. Sí, Parte de la misma calle. de la región, por lo De la menos que región, estamos en la claro. región de los lagos. Sí, porque invité a Fabiana que fuera a la presentación del libro de Gonzalo Blumel. Sí, Ya, cuenta, 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 sin l- filtro, porque aquí nadie nos está escuchando. ¿Cómo? que no salga de acá, porfa. Ya, ¿cómo No, te sentiste? Pésimo. quería ser un poco, no tan directo, pero digamos que no estaba en mi hábitat, era una pecera distinta. Mm. Nadé contra la corriente todo el rato. Tuviste que hacer Tuve que uso. respirar, contar hasta 10, Ya, después hasta 20, 30. ya, cuéntame, ¿qué momento fue los que más fueron complicados para ti? Yo iba a la presentación de un libro, no a que destrozaran a mi gobierno, Ya. pero se entiende, está bien. Pero, ¿por qué sentías que estabas destrozado? Es que de verdad me parece súper interesante. Sí, no, es que yo creo que a grandes rasgos, a ver, hablemos en serio. Yo creo que la presentación me gustó mucho. Ujú. Es muy interesante poder escuchar a un exministro, ¿cierto? Y un exministro tan importante y relevante en su momento por todo lo que significaba, ¿cierto? El 18 de octubre en el año 2019. Oye, que nos vamos acercando para allá, ¿eh? Sí, puede Vamos ser. a una nueva conmemoración o lo que sea. Me llaman la atención también los términos, el octubrismo, Ujú. cómo se toman estas realidades. Y mira, más allá, no es que me haya sentido incómodo. Creo que es una parte de aprendizaje, sobre todo Mm. uno tiene que aprender a cruzar la vereda, Sí, ¿cierto? ¿cierto? Conocer al vecino, conocer qué es lo que piensa, cómo lo siente, cómo lo vive. Porque así en realidad lo único que uno hace es ganar una mayor perspectiva de cómo son las cosas. Y la verdad es que sí, fue harto el ataque al gobierno, se entiende, pero también existe una crítica que es interesante de escuchar, Mm, que es interesante de leer, de que no a todos nos afecta de la misma forma cómo se está gobernando. Yo creo que lo único que me preocupa, y no solamente por haberlo visto ahí, sino que en muchos lugares, es esta polarización mm, que estamos teniendo. O encontramos algo muy bueno o encontramos algo muy malo. Pareciera que los puntos medios cada vez se están olvidando mm. y si bien me sumo aquí, es muy difícil mantener arriba el arbolito de Gabriel. O Además que Gabriela arriba del arbolito. sí, no, se está re complicando mucho. Gabriel, por favor, pon de tu parte. Pero Presidente, pues sí, ya, pues presidente, mantengamos la compostura. presidente don Gabriel, eh, está complicado. Mm. Pero de repente noto mucho esa distancia entre las opiniones y pareciera que no es el camino correcto. Hay que siempre mantener como un diálogo cordial y sobre todo también ir aprendiendo de los vecinos que viven al frente en la vereda, ¿cierto? Sí, así es súper importante. Y yo ayer, de toda la conversación que tuvimos con Héctor Maturana, que les contamos que estuve en la clase con Max Colodro, fue súper relevante, un tema que era tan relevante que no lo dije, pues así que lo voy a decir ahora. El momento, Ah, es el momento. es el momento, llegó Sí. el momento, sí, porque me están esperando para la próxima entrevista. Así que en 2 segundos es que el plebiscito, porque el día de ayer se cumplió, estaba de aniversario ya, no sé cuántos años eran, pero era 5 de octubre. Ujú. Entonces era del sí y el no. Y él decía, el sí y el no representó una pérdida para un sector que a pesar de que ganó, se enmarcaba en la pérdida porque era aceptar que la constitución del 80 era válida y y teníamos que regirnos bajo esas reglas, porque habíamos tratado desde el año 82 al 86 de derrocar al, Mm, al gobierno militar, como quieran llamarlo, pero habíamos tratado de sacarlo por la vía pacífica y por la vía armada, y ninguna había dado resultado, y la única forma era aceptando esta constitución. Entonces, esa es una herida que por lo menos a mí en ese minuto me abrió los ojos y dije, wow, puede que no represente a la mayor cantidad de la población, pero sin duda ujú. hay un porcentaje de la población que siente que esto fue impuesto a fuego. Y cuando tú ves el país como de enemigos, donde el que gana impone a fuego,
perdón, yo no quiero vivir en ese país. Mm, Yo quiero vivir en un país en el cual la Constitución efectivamente sea un lugar de encuentro donde son reglas que nosotros nos impusimos como sociedad para convivir. Y en ese sentido me hizo tan profundo, y más toda la conversación que tuvimos ayer con Héctor, el sentido de, ok, te entiendo. Y ahí me siento a lo mejor como tú en el otro lado, de decir, entiendo tu razón, tu pena, tu exacto, rabia y por qué te sientes tan frustrado con la Constitución, a pesar de que Lagos había firmado la claro, Constitución después, seguía teniendo varios de los amarres anteriores y no teniendo este plebiscito, porque la Constitución de Lagos tampoco lo tuvo. Entonces, en el momento en el cual Lagos escribe esta Constitución, también responde a venir la transición, en esa transición. Y yo creo que como país nos merecemos una nueva constitución. Y creo, sinceramente, que falta poquito, que en este minuto los expertos falta, falta un poquito y tenemos que dejar nuestros miedos un poquito de lado y volvernos a encontrar estas conversaciones como las que estamos teniendo nosotros desde distintas veredas, tú yendo a escuchar a Blumel, yo yendo a escuchar a Max Colodro. Creo que son muy relevantes y que tenemos que empujarlas como sociedad. Tenemos que volver a encontrarnos y así nos es. falta. Tenemos mínimos comunes que yo creo que nos unen a todos. Todos Ujú. queremos avanzar. Nos falta poco. La comisión de expertos fue una gran idea. No, creo Sí. que planteó, ¿cierto? Cosas muy interesantes y que esperamos de verdad que podamos tener una constitución que si bien no nos va a representar a todos, pero que sí nos ayude a volver a dialogar. O sea, que deje lo debatible como debatible Exacto. y que nos permita entender que los problemas, o sea, que vamos a tener diferencias, pero que vamos a ser capaces de resolverlas por la vía pacífica, porque la violencia no sirve ni para construir revoluciones ni para aplacarlas. Y yo creo firmemente en eso y creo que esta constitución sí nos estaría proponiendo eso, pero le falta un poquito, Un pequeño empuje. un poquito, y falta el sedazo de la comisión de expertos. Así que en eso estamos y vamos a seguir conversando. Muchas gracias, Fabián Cortés, por conversar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ti, Rocío. De verdad, encantado de estar acá. Y a todos los que se sumaron, los invitamos a un nuevo Política Podcast el día lunes. Chao, chao.